Perfecto, muy buenas tardes, un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Manuel Palacio, soy de Colombia y bueno, pues quiero presentarles básicamente esta charla en la que vamos a hablar sobre las metáforas con que jugamos metaforología y videojuegos. Ahí está mi nombre y Filosofía y Videojuegos, que es el proyecto en el cual hemos estado trabajando. Quiero arrancar con un pequeño epígrafe del filósofo Don Marco en una de sus obras más bellas que se llama Dios a los principios, y él dice: mira, toda filosofía se ve obligada a pensar con metáforas. Para que salga un grog es una bebida alcohólica, suele estimarse que el agua es prescindible, que el azúcar es aconsejable, pero que el ron es absolutamente necesario. Y pasa algo parecido con la filosofía. Respecto a la filosofía, vale una receta semejante. Puede o no estar formalizada, conviene que posea una terminología, más su estructura metafórica es absolutamente necesaria. De lo contrario, no merecería la pena en el primer caso beber y en el segundo filosofar. Claro, las metáforas son importantísimas en la filosofía, en los videojuegos. En general pensamos con metáforas. Ahora, ¿esto siempre ha sido así? Vamos a mirarlo rápidamente en este temario. Voy a dividir esta presentación en 5 grandes puntos: una introducción, el problema de pensar con metáforas, cómo desde la filosofía se ha resuelto este problema con 2 grandes propuestas metaforológicas. Hay más, vamos a mirar 2. Vamos a hacer un pequeño listado sobre algunas metáforas con que jugamos y vamos a dar unas conclusiones en escasos 24 minutos. Así que vamos por ello. Bien, introducción. En la introducción tenemos un fragmento del poema de Parménides, fragmento 3 del poema de Parménides. Ahí está en griego, ¿no? Togar autonoen estintekai einai. Lo que en español significa es lo mismo pensar y ser. Pensar y ser es lo mismo. ¿Cómo así? Que si yo pienso algo existe. No, no, acá Parmenides no está hablando de existencia, está hablando de ser. Quiere decir que aquello que yo pienso, en tanto que lo pienso, es lo que pienso. Si pienso un unicornio, el unicornio es un unicornio. No estoy hablando de si hay unicornios en la realidad o no. Simple y llanamente estoy diciendo que lo que pienso en el acto de pensar tiene una carga ontológica de ser. Ser y pensar son lo mismo. Dicho en otros términos, no puedo pensar algo que no sea. ¿Y eso por qué va a ser problemático? Más adelante, Sócrates en el Menón, específicamente en el 74e, nos lo va a poner siempre en la disputa con el Menón. Dice: llegamos siempre a una multiplicidad y no es el tipo de respuesta que quiero, sino que, puesto a que cada multiplicidad le asignas con un único nombre, y allí más que ninguna de ellas deja de ser figura, ¿qué es eso que incluye no menos lo redondo que lo recto y lo que llamas figuras, etcétera? Sócrates está preguntando por las definiciones. Las definiciones no son múltiples. Las definiciones nos dicen lo que las cosas son. Y como ser y pensar son lo mismo, al tener definiciones podemos pensar con cosas. O sea, con conceptos, obvio, ¿sí? Porque los conceptos refieren a las cosas o con ideas, como lo quieras poner. Cuando nosotros pensamos y lo que pensamos tiene carga ontológica de que algo es, lo definimos. Y cuando lo definimos, no hablamos de una multiplicidad, hablamos de hecho de una generalidad, pero muy específica, bien sea de formas o círculos, que es lo que está hablando Sócrates acá. ¿Dónde está el problema? Vamos a mirarlo en 2 fuentes de la tradición filosófica muy rápida. El Organón, Tratados de Lógica de Aristóteles. Aristóteles lo dice de manera puntual, ¿no? Dice: si la definición es un enunciado que indica qué es ser para el objeto, y es preciso que las cosas predicadas en la definición sean las únicas que se predican en el qué es del objeto, y si se predican en el qué es de los géneros y las diferencias, es manifiesto que si uno toma aquello que es lo único en predicarse en el qué es del objeto, el enunciado que contenga esto será necesariamente una definición. Eso está muy raro, pero Aristóteles lo que está diciendo es algo muy simple. Cuando nosotros definimos, pues establecemos un marco, o sea, unos límites, unos fines del concepto definido. Entonces, si yo defino, no sé, un perro como un canino doméstico, entra absolutamente todo lo que sea canino y doméstico. Si es salvaje, no entra en perro, entrará en el concepto de zorro o en el de oso o no sé. Sí, pero es eso, o sea, el concepto establece unos límites. Entonces, a través de definiciones que nos expresan los conceptos, pues no podemos pensar más allá de ellos. René Descartes lo va a decir en el discurso del método cuando establece la primera regla del método. Dice: mira, mi primera regla del método fue no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es.
Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presenta tan clara y distintamente a mi espíritu que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. O sea, los conceptos tienen que ser claros. Ser y pensar son lo mismo. ¿Por qué yo no diferencio cocodrilos y tomates? ¿Por qué yo no confundo cocodrilos y tomates? Porque un cocodrilo es tan claro y distinto que no lo voy a confundir con un tomate. Un tomate es redondo, chiquito y rojo. Un cocodrilo es largo, alargado y verde. No tiene nada que ver. Son conceptos claros y distintos. Entonces, en este sentido, la filosofía ha pensado tradicionalmente con conceptos. ¿Qué significa esto? Corolario. Uno, pensamos con conceptos. Dos, el concepto no es una metáfora. Los conceptos son precisamente conceptos. Tres, la metáfora es de orden expresivo y no reflexivo. Y si esto es así, ¿cómo podríamos nosotros decir que pensamos con metáforas? Vamos a poner ejemplos. Entonces vamos acá a nuestro segundo apartado, pensar con metáforas. La reivindicación de la figura de la metáfora o de una razón poetizante va a aparecer a lo largo de la historia de la filosofía. Joseph Pipa habla de los mitos platónicos, mostrando cómo para Platón los mitos son formas no, digamos, no en términos de definición de establecer un discurso sobre el logos, sobre la filosofía, sobre el saber. Lo mismo lo va a decir Gadamer en su texto Mito y Razón. Gadamer insiste en que esa idea de que puso por allá un filósofo del siglo XIX que se llamaba Nestlé, ¿sí? Como la marca del café, Nestlé, él dijo que es que la filosofía había pasado del mito al logos. Y Gadamer dice, paso, algo así como que hubiera un mito y luego un logos y ya no hay mito. Es más bien como la absorción del mito en el logos, ¿no? Y esta misma idea la va a trabajar Paul Ricoeur en el texto de la metáfora viva. Él va a insistir en que las metáforas tienen vida, ¿sí? Obviamente no vida orgánica, pero sí tienen una vida histórica, de alguna manera, y eso habría que entenderlo. Y Heidegger va a hablar, a él no le gusta la palabra metáfora porque le parece que la metáfora es una técnica de hacer metáforas y él está peleando completamente con ello. Heidegger va a hablar de un pensar poetizante. Pero oye, no se está diciendo lo mismo. Podemos pensar más allá de las definiciones. Podemos pensar con historias, podemos pensar con relatos, podemos pensar con anécdotas. Y precisamente si nosotros miramos, esta va a ser una de las grandes tesis de Aristóteles. Estos son tres grandes citas que voy a leer muy rápidamente. Ahí están claras, ahí están las referencias tomadas de la poética de Aristóteles. Primero, definición de metáfora. Metáfora es la traslación de un nombre ajeno o desde el género, la especie, desde a otro, ¿no? O sea, la metáfora, literalmente meta, más allá, y fora en el griego es que lleva, la metáfora es lo que lleva algo más allá de sí mismo, es cuando nosotros le damos un nombre a algo que no le corresponde. O sea, las metáforas no se definen. Las metáforas no se definen. Y en el momento en el que nosotros queremos definir las metáforas, las tratamos como conceptos y perdemos lo metafórico. Parecería que para Aristóteles la metáfora es únicamente un tema de la poética. Sin embargo, nos lo va a decir ahí en la cita del 1459a, la cita que está ahí abajo, dice, es importante usar conveniente cada uno de los recursos mencionados. Por ejemplo, los vocablos dobles, las palabras extrañas, pero lo más importante con mucho es dominar la metáfora. Incluso para Aristóteles dice, mira, es chévere que tú sepas hablar y sepas hacer cosas, pero por favor, entrénate en la metáfora, entrenémonos en la metáfora, ¿no? Y lo va a decir más adelante. En cierto uso, ¿sí? El uso en cierto modo ostentoso de este modo de expresarse es ridículo y la mesura es necesaria en todas las partes de la elocución. En efecto, quien use metáforas, palabras extrañas y más figuras sin venir a cuento, conseguirá lo mismo que si buscase adrede un efecto ridículo. Claro, es necesario aprender a usar las metáforas, aprender a pensar con metáforas. Si no lo hacemos, el mismo Aristóteles lo está diciendo, el camino que nos sigue es el del ridículo. Esta idea ya había aparecido en otros contextos de la filosofía. Nietzsche, en su texto Verdad y Mentira en sentido extramoral, nos lo dice. Él va a decir, ¿qué es la verdad? Él dice, mira, la verdad como concepto es realmente un conjunto de metáforas, de metonimias, de antropomorfismos. Nosotros sabemos todo este proyecto genealógico de Nietzsche y la postura de Nietzsche es clara. Detrás de los conceptos hay metáforas. Punto. Para Nietzsche eso es clarísimo. Y repito, ahí está en el texto de Verdad y Mentira en sentido extramoral. Y Hans Blumenberg, en su texto, sobre el cual nos vamos a trabajar un poquito, lo va a insistir en este texto que se llama Paradigmas para una metaforología. Él dice, mira, la pregunta de este libro, y eso es lo que está ahí abajo subrayado en amarillo y verde, dice,
Eh, la gran pregunta de este libro es la siguiente: ¿bajo qué presupuestos pueden tener legitimidad las metáforas en el lenguaje filosófico? O sea, ¿en qué sentido podemos pensar con metáforas? Paradigmas para una metaforología, página 44. Más adelante, otro texto de Blumenberg, un filósofo alemán que murió a comienzos de los 90, que se llama Naufragio con espectador y es uno de los mayores teóricos sobre el tema de la metáfora, pues lo va a mostrar precisamente en este sentido. Él dice, mira, la imprecisión de la metáfora, el hecho de que no definamos metáforas, que en el riguroso autoafinarse del lenguaje teórico ha resultado desdeñable, porque en general a las ciencias no les gustan las metáforas, les gustan los conceptos, les gustan las definiciones, ¿sí? Entonces, pues, ha sido desdeñable, ¿sí? Muchas veces digamos, este aspecto corresponde de otro modo al tan a menudo impresionante alto nivel de abstracción de conceptos como ser, historia, mundo, que no han dejado de imponerse. Pero la metáfora conserva la riqueza de su propio origen, al que debe renegar la abstracción. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos abstracciones, es como que le quitamos a las metáforas sus orígenes, sus historias y dejamos como conceptos muy claros. Y si le seguimos la cuerda a Nietzsche y si le hacemos incluso caso a Aristóteles, es conveniente que aprendamos a pensar con metáforas. Aprender a pensar con metáforas nos ayuda a ampliar los conceptos. Vamos a mirarlo un poco rápidamente. Videojuegos como metáforas. Rápidamente, este apartado que me parece interesante. Tenemos acá 4 juegos. Tenemos a la izquierda Life is Strange, el primero, a la segunda, arriba a la derecha, Prince of Persia Forgotten Sands, abajo a la izquierda Bright y abajo a la derecha 12 Minutes. Todos son juegos que hablan del tiempo. ¿Sí? En algunos se devuelve el tiempo, en otros se repite el tiempo, en otros el problema es que el tiempo se ha roto. ¿Sí? Estos 4 juegos establecen una reflexión sobre el tiempo, pero ¿nos definen el tiempo? No, 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 ningún juego nos establece una definición sobre el tiempo, pero los 4 se establecen como metáforas del tiempo. Entonces nos cuentan las consecuencias de lo que pasaría si pudiésemos devolver el tiempo, pero no corregir nuestros errores. O qué pasaría si podemos devolver el tiempo, pero nada más un momento mínimo. O qué pasaría si el tiempo se repite y se repite, etcétera. ¿Sí? Justamente los videojuegos empiezan a presentarse como metáforas. Trabajan conceptos, pero no los definen. Toman esos conceptos, los metaforizan y los ponen ahí. La pregunta para este jam sería, ¿qué clase de conceptos estaríamos dispuestos nosotros a metaforizar y cómo metaforizando conceptos ganarían nuestro diseño de juegos? Vamos a mirarlo, a mirar 2 propuestas metaforológicas muy rápidas, ¿no? Por temas de tiempo, voy simple y llanamente a presentarlas de manera esquemática. Ahí están las referencias. Uno es los paradigmas para una metaforología de Hans Blumenberg, del cual ya hemos mencionado algo. Y la otra propuesta metaforológica es la de George Lakoff y Mark Johnson, sobre todo siguiendo las tesis de Lakoff, de metáforas de la vida cotidiana. Mira una primera, la metaforología de Blumenberg. Ahí nos lo va a proponer, yo voy a decirlo de manera muy esquemática, además tenemos precisamente un esquema que nos va a expresar lo que Blumenberg nos está diciendo acá, y es esto. Este es el esquema de la metaforología blumenbergiana. Tenemos a la base una metáfora absoluta. ¿Qué son las metáforas absolutas? Blumenberg las define de una manera maravillosa. Él va a decir, mira, en general son aperturas del horizonte de la realidad. Ok, bueno, no sé, asumo que sí, no es claro. Él dice, mira, son metáforas presentes como horizonte que aparecen en muchos contextos y no que, no, son fuentes de múltiples metáforas. Mira, no te entiendo, Blumenberg. Sí. Y él en algún momento pone un ejemplo y dice, mira, ¿qué es una metáfora absoluta? Una metáfora absoluta es aquella respuesta que sirve para responder muchas preguntas. Eso es una metáfora absoluta. Por ejemplo, el círculo. ¿Qué es el círculo? Pues es una figura geométrica. Ok, sí, el círculo es una figura geométrica, pero con la respuesta es circular podemos responder lo que querramos. Es una metáfora absoluta. ¿Cómo es el proceso educativo? El proceso educativo es circular, ¿sí? Empieza en el profesor, pasa por el saber, llega el estudiante, traslada trabajos, o sea, yo puedo explicar el sistema educativo como un círculo. ¿Cuál es la estructura del amor? La estructura del amor es circular. Puedo expresarlo y sí tiene sentido. ¿Cuál es la estructura? No sé, un tema de la redención, de la salvación cristiana. No es circular, todo viene de Dios, Dios nos ha creado, nos da la gracia para que volvamos a... O sea, el círculo se vuelve una metáfora absoluta.
¿sí? Son respuestas que sirven para responder a muchas preguntas. Y él va a poner varias. Dice, está la idea del libro. El libro también es una metáfora absoluta, ¿sí? Entonces, la naturaleza es un libro, la vida es un libro, la historia es un libro, mi propia vida es como si fuera el libro que yo estoy escribiendo. ¿Sí? Hay varias, ¿sí? Bloomberg al comienzo quiere decir que no hay muchas, pero luego en sus obras finales va a reconocer, no, hay muchas, definitivamente metáforas absolutas, hay muchas. Estas metáforas absolutas permiten que nosotros creemos unas metáforas que son conceptos que tienen historias. Entonces, estas metáforas describen tonos específicos en un mundo, ¿sí? Y estas metáforas expresan historias, cómo surgen los contextos y demás. Y desde allí, desde que nosotros empezamos a pensar con metáforas, podemos hacer lo que él llama el desmantelamiento del absolutismo de la realidad. Pensar que lo real es única y específicamente esas cosas sensibles y mundanas que nosotros vemos. No, la realidad es mucho más compleja. No, o sea, no se trata únicamente del absoluto, el absolutismo de lo empírico, ¿sí? El absolutismo de lo exterior. Hay una dimensión simbólica. Lo simbólico es real, es profundamente real y ese está en el ámbito de las metáforas. Vamos a poner ejemplos. ¿Cuáles son las metáforas absolutas que podemos rastrear en el videojuego? Por ejemplo, y para Blumenberg es claro, la metáfora del espacio. En un videojuego no hay arriba ni hay abajo. O sea, nosotros entendemos el arriba y el abajo, pero eso son determinaciones espaciales para nosotros en nuestro mundo de la vida. ¿Sí? Cuando nosotros jugamos, así sea en un entorno tridimensional, el espacio es una metáfora en la cual yo entiendo que hay un arriba y hay un abajo. Y a veces el arriba no es tan arriba y el abajo no es tan abajo. Y en el, temas de diseño, eso puede funcionar para que, no sé, yo ponga, por ejemplo, escenarios que tengan perspectivas tipo Escher, ¿no? Donde que son prácticamente imposibles en el mundo empírico, pero que son claramente posibles en el mundo real, ¿no? La metáfora del control, la metáfora del héroe, hay otras. Estos son rápidamente unos ejemplos que quería poner. Precisamente, y lo quiero traer a colación, hace un par de años salió el libro de videojuegos y lenguaje. Nosotros hicimos en el seminario de filosofía y videojuegos una sesión de este capítulo, el capítulo 2, que se llama De Borges al PS4, premisas narrativas para el diseño de mitos videolúdicos. Y básicamente es la teoría de los ciclos de Borges, que es un cuento chiquito que ya lo vamos a mostrar, en el cual el autor, ahí, Herbert y Leonel Hernández, insiste en que todos los juegos son en el fondo variaciones de 4 metáforas siguiendo la idea de Borges, ¿no? O la defensa de la ciudad, el regreso, la búsqueda o el sacrificio. Esa es la tesis de Borges. Borges no hace parte de su arte poética. Este texto está tomado de la historia de la eternidad, la teoría de los ciclos, pero pues podemos vincularlo a su arte poética. Y ahí lo dice Borges al final, ¿no? 4 son las historias. Durante el tiempo que nos queda, seguiremos narrándolas transformadas. Esa es la idea de una metáfora absoluta. Claro, Borges pone 4, ¿por qué no poner 5? ¿Por qué no poner 6? Bueno, Borges pone 4. La idea es que nosotros seamos capaces de pensar más y poner otros. ¿Sí? Pongo acá el ejemplo de Pac-Man y el de Metro, me lo voy a saltar rápidamente porque no nos queda mucho tiempo, tenemos acá en mi reloj 7 minutos y quiero llegar un poco a las conclusiones. La metaforología de Lakoff. La metaforología de Lakoff es más simple que la de Blumenberg. Para Lakoff, todo apunta a un concepto metafórico. O sea, reconociendo la tesis que habíamos dicho, y es que detrás de los conceptos que nosotros definimos hay metáforas que no definimos, ¿sí? Justamente él va a decir, mira, todo concepto metafórico, uno, crea un sistema o está montado sobre un sistema de metáforas, o sea, no hay metáforas que salgan ex nihilo, o sea, de la nada, ¿sí? Por otro lado, todo concepto se explica en una red de metáforas, ¿sí? De las cuales pues nosotros vincularemos conceptos con conceptos que explicamos metafóricamente y los conceptos o las metáforas descubren a la vez que ocultan. La idea de un concepto es que sea claro y distinto, decía Descartes, ¿no? Pero lo que nos vamos a dar cuenta es que los conceptos muestran algo, pero a la vez ocultan algo, al igual que las metáforas, ¿no? Todo esto, pongo un ejemplo muy puntual que pone Lakoff de su teoría, y él dice, mira, expliquemos el tiempo, expliquemos el tiempo. Entonces él dice, yo explico el tiempo en categorías espaciales. Entonces pongo el futuro adelante y el pasado atrás. Esa explicación es claramente metafórica porque el tiempo no se explica espacialmente, por lo menos no en estos términos, ¿sí?
pero es una explicación que nosotros logramos dar. Entonces, él lo está mostrando como un concepto metafórico se articula y configura en sistemas. Ejemplos de conceptos metafóricos. Bueno, el mundo como mapa, ¿no? Mario y en general cualquier otro juego nos presentan estas formas de conceptos metafóricos, ¿sí? Eh, el mapa es una metáfora del mundo, nos expresa el sentido del mundo, pero al mismo tiempo no es el mundo, es una metáfora del mundo. Y hay juegos como en este caso Super Mario Bros. 3, ¿sí? Donde podemos manejar el mapa, ¿sí? Incluso entramos del mapa al nivel, ¿sí? Y de la pantalla, además, ¿no? Está el concepto metafórico del fin, lo que significa el game over, que creo que lo entendemos por su propio sentido, ¿sí? Game over, bien sea o porque morimos en el juego o porque pues hemos terminado el juego. Y el concepto metafórico de la rejugabilidad, que claramente no corresponde a un concepto de la vida, o sea, nosotros no rejugamos nuestra propia vida, pero sí gana la experiencia de juego sentido en la medida en que nosotros lo rejugamos. Y ahí hay gente, no sé, en Elden Ring, por ejemplo, que va haciendo las NG plus 7, 8 y 10 jugando, ¿no? Pongo otros dos ejemplos que me los voy a saltar para llegar rápidamente a estas metáforas con que jugamos. Vamos a hablar rápidamente de 4 metáforas. Uno, la metáfora del bufeo nerfeo es claramente una metáfora. Es claramente una metáfora. Eso no corresponde a un concepto de la realidad. Nosotros en la realidad no tenemos buffs ni tenemos cosas que nos hagan nerf, ¿sí? O sea, estos plus o estos bajonazos, pero en la experiencia de juego nosotros empezamos a verlo. Y cuando empezamos a verlo como el hongo bueno y el hongo maligno en Super Mario Bros. O cuando ustedes cualquier juego, ¿sí? Me gustan estos. Entonces nosotros vemos que se trata precisamente de un desplazamiento de lo que es pues el significado, ¿sí? Entonces cosas que nos hacen bien, nos hacen poderosamente buenos y cosas que nos hacen daño nos hacen débilmente malos o nos hacen débilmente vulnerables, ¿no? Eso es lo que en su momento por allá va a trabajar Peter Sloterdijk en su libro Ira y Tiempo, cuando hable precisamente de cómo el carácter timótico, ¿sí? Se apodera de nosotros para que hagamos cosas buenas o cosas grandiosas, no necesariamente buenas, que ese sería como el buff que tenemos en el momento de la ira, y cómo justamente la represalia a esa dinámica de la ira pues implica una práctica como el nerfeo. Estos son claramente metáforas, ¿no? La metáfora del safe game como el checkpoint, ¿no? La máquina de escribir de Resident Evil, sí, el ataúd en Symphony of the Night de Castlevania, ¿no? O la cama, por ejemplo, en Grand Theft Auto. Estos son metáforas. El juego lo utiliza como mecánicas, pero claramente está desplazando su sentido, ¿sí? El dormir, el entrar a un ataúd, el escribir en una máquina, desplaza el sentido y nos va creando significados y nosotros lo entendemos. A tal punto se consolidan estos conceptos metafóricos que nosotros buscamos ahora en nuestra vida, ¿sí? Como espacios de checkpoint, ¿sí? Como espacios de gracia, incluso en el contexto de Elden Ring, donde nosotros, pensémoslo en estos términos, ¿cómo sería si pudiésemos guardar la partida en nuestra propia vida, ¿no? Cosas que podemos hacer en los videojuegos, sino en nuestra vida, nos muestra cómo es que nosotros desplazamos estos sentidos. Bien, la metáfora del conflicto, hay varios, ¿no? Está el típico conflicto de The Legend of Zelda, de Mario contra Bowser, ¿no? Más recientemente de Lilith contra su ángel, contra el amado, ¿no? The Lady Cat, que es un conflicto de alguien consigo mismo, ¿no? The Cat Lady, precisamente ahí me quedó como mal puesta en la primera, mal animada, pero bueno, ahí tenemos, son metáforas. La metáfora del conflicto sirve para metaforizar precisamente cómo los videojuegos, o sea, para metaforizar nuestras experiencias cotidianas en términos, ¿sí? O no cotidianas, sino míticas, si se quiere, en términos lúdicos o videolúdicos, en términos de oposición. En términos de oposición, a veces la oposición es con nosotros mismos, a veces es con el tiempo, a veces son con nuestros ángeles, con nuestros propios demonios y demás. Y esta es la última metáfora que quiero mostrar porque me interesa profundamente y es la metáfora del castillo, ¿sí? Es una metáfora también bastante escueta, está tomada de Castlevania, donde básicamente nosotros, el juego entero transcurre en un castillo y pues bueno, soy fan de Castlevania, ¿sí? Entonces por eso lo quise traer a colación, pero precisamente por algo.
los castillos terminan siendo importantísimos en el mundo de los videojuegos. Los tenemos en Mario Bros, en The Witcher 3, que está ahí en la mitad, en el de Castle of Illusion de Mickey Mouse, The Legend of Zelda, Elden Ring, Prince of Persia, el Warrior Within, en Assassin's Creed, en Dragon's Dogma, en Bright. O sea, los videojuegos empiezan a tener una pasión, un amor por los castillos, que me llevan a pensar que el castillo es más que un mero decorado, sí, genial, llamativo, tal, es en el horizonte de los videojuegos, y se empieza a establecer como una especie de metáfora, una metáfora que termina siendo, oye, hasta cierto punto, absoluta. Básicamente en cualquier videojuego podríamos responder, y eso es lo que muestran en juegos como Castlevania, que porque estamos en un castillo puede haberlo todo, desde pollos en una pared, desde partes de hielo, partes de lava, partes de etcétera, etcétera, etcétera. Hace un par de años publiqué este libro que se llama La filosofía de Castlevania, lo pueden conseguir por ahí en Kindle, y la conclusión del libro es ¿no? La metáfora definitiva, el mundo como castillo. Ahí lo dejo simplemente porque quiero terminar con estas 3 rápidas ideas. Primera idea, una poética del videojuego aborda un sistema de metáforas jugables. Si vamos a diseñar un juego, pensemos cuáles son esas metáforas con las que vamos a jugar. No son sistemas cerrados, ¿sí? Siempre es posible metaforizar de nuevo. No seamos dogmáticos a la hora de tratar los conceptos del diseño de videojuegos. Tratémoslo de manera metafórica y, oye, si es preciso, los metaforizamos de nuevo. Segunda idea, las nociones de metáforas absolutas y conceptos metafóricos resultan versátiles para pensar con videojuegos, lo que fomenta la poiesis. Es básicamente la idea que acabo de mostrar y es despertemos nuestra creatividad pensando con metáforas. Y en definitiva, una relación entre poesía y videojuegos pasa por una comprensión metaforológica de la experiencia del juego. O sea, no asumamos únicamente esto como conceptos, son metáforas. Y como metáforas tienen sus génesis, sus historias, sus motivaciones y demás. Jugamos con metáforas y la idea es que sigamos jugando con metáforas. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Muchas gracias por su atención. Acá les dejo mis redes sociales, el canal de YouTube de Filosofía y Videojuegos. Si me quieren seguir en Instagram, no puse el Twitch, ahí también la tengo en Twitch. Y bueno, no me resta sino agradecer su tiempo y pues te devuelvo la palabra.